El abogado nicaragüense Harold Rocha ha sido uno de los promotores de la campaña para restablecer el TPS, el Estatus de Protección Temporal para los nicaragüenses, que fue eliminado por Trump durante su primer gobierno en 2017. Harold Rocha es el presidente de la Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund, NALDF por sus siglas en inglés. Le preguntamos cuál ha sido el impacto en la comunidad nicaragüense de las primeras medidas anunciadas por el presidente Donald Trump en su cruzada contra los migrantes, y esto fue lo que nos dijo. Harold, ¿cuál es tu valoración sobre el impacto que están teniendo los primeros decretos aprobados por el presidente Trump para impedir el ingreso de migrantes en Estados Unidos, para promover las deportaciones y también para revertir totalmente la política de la administración demócrata? Infelizmente, yo creo que no sorprende para nada y tenemos que estar conscientes de que es la primera parte de una estrategia bastante amplia que va a transformar profundamente la manera en que se implementa la política migratoria desde los Estados Unidos. En la administración anterior del presidente Trump ya vimos indicios de esto, vimos escenas muy duras y políticas muy duras como la separación de niños e infantes de los padres al cruzar la frontera. Y muchos de ellos todavía no se han podido reunir con las familias. Sabíamos que eso venía por la administración anterior, pero también porque la retórica de la política de partido que se ha mantenido durante los 4 años de la administración Biden han ido en ese sentido, y porque las plataformas de campaña fueron muy explícitas en eso. Yo tuve la oportunidad de estar en parte de la convención republicana en Milwaukee, y hay escenas, hay imágenes de esos en que la mayoría de los convencionales pedían deportaciones masivas. Así que no es nada que sorprenda. Y afortunadamente hay una gran cantidad, una red enorme de ONGs y de otras instituciones que vienen preparándose para esto. ¿Cómo impactan estas medidas en el universo de la comunidad nicaragüense, de la diáspora que llegó a Estados Unidos hace muchos años, y también de aquellos otros centenares de miles que llegaron al país después de 2018 y 2019? Hay medidas que son concretas y que afectan concretamente a los nicaragüenses, y entre ellas destaca el final del programa de parol humanitario que había permitido a cerca de 100,000 connacionales poder llegar a los Estados Unidos de forma segura, sin arriesgarse y con un permiso de estancia y de trabajo por 2 años, sin impedimento de durante ese periodo poder buscar otros medios para a ganar otro estatus que les permitiera permanecer más allá de la fecha de vencimiento del parol. Luego afecta a quienes estaban en la frontera esperando la cita para poder presentar una solicitud de asilo, porque la aplicación CBP One, que es la que se utiliza para concertar esa cita, fue cancelada de inmediato. Luego hay otras medidas que afectan y restringen sobremanera la posibilidad de poder presentar una solicitud de asilo. No se sabe todavía qué va a ocurrir con las directrices que pueda emitir el Departamento de Seguridad Nacional. No obstante, la persona que va a dirigir la política tanto migratoria dentro del Consejo de Seguridad Nacional como de las otras agencias, esas personas ya están bastante claras de cuáles van a ser las medidas. Van a promulgar nuevas directrices que van a endurecer todavía más las formas en que se procesan los asilos, los tiempos y sobre todo los fundamentos para poder aceptarlo. Además de lo que has mencionado sobre el tema del asilo, hay una suspensión de los mecanismos para el otorgamiento de refugio, y en particular del programa de movilidad segura, que es algo a lo cual estaban aplicando y a través del cual muchos nicaragüenses lograron migrar de manera regular en Estados Unidos. Esto está suspendido por 90 días. ¿Qué se puede esperar después? Ese programa efectivamente permitía que se pudiera dar el ingreso a los Estados Unidos ya con condición de refugiado, sin tener que volver a presentar una solicitud de asilo. Esa es parte del derecho nacional que también está vinculado a las obligaciones que tiene Estados Unidos por convenios internacionales y el cumplimiento de convenciones y de otros acuerdos. Entonces, esperamos que se dé una revisión para eso.
No obstante, creemos de que será bastante difícil que esto vuelva al nivel de refugiados que se estaban recibiendo con la administración Biden, porque en la administración anterior del presidente Trump se vio una reducción bastante notable y considerable del número de reasentados, de refugiados reasentados a los Estados Unidos en procesos parecidos a lo que hoy es la movilidad segura. El presidente Trump también eliminó el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, parte de una enmienda constitucional, y esto está siendo impugnado ante la Corte Suprema por más de 20 estados y varias ciudades. ¿Qué puede pasar en la Corte Suprema de Justicia? Técnicamente no se puede por un decreto ejecutivo eliminar o cambiar o modificar una cláusula constitucional. La única vía para hacerlo es con otra enmienda, otra cláusula constitucional, y ese es un proceso que lleva años. No solamente tiene que ser aprobado por el Congreso, sino que también las legislaturas de 38 estados, de acuerdo a los mecanismos que tiene cada estado para aprobarlo. Entonces, no se cree que jurídicamente eso vaya a llegar lejos. No obstante, se ven ya efectos concretos y prácticos de esa orden. Y es que esa orden exige a las autoridades estatales no emitir partida de nacimiento, por ejemplo, no otorgar números de seguro social, no otorgar documentos de identidad. Y eso está en vigor desde el lunes. Se espera que los tribunales federales emitan una orden suspendiendo eso, pero de momento eso ya se está dando hasta que esa orden pueda ser emitida. Y sería una orden, una suspensión temporal hasta que haya un fallo. Y se asume de que esto va a ser un proceso bastante a largo plazo por cuanto a que irá a los tribunales de primera, segunda instancia y finalmente a la Corte Suprema. Y puede ser un proceso de varios años. ¿Cómo describiría la situación en que se encuentran hoy los migrantes en Estados Unidos? ¿Están en un estado de indefensión total o todavía tienen algunos mecanismos para apelar o mecanismos de protección? Hay una sensación de indefensión y de vulnerabilidad y sobre todo hay mucho temor, mucho miedo. Pero la forma de vencer eso es recordando de que la Constitución sigue vigente y las protecciones que da la Constitución sin tener en cuenta el estatus migratorio, simplemente por la mera presencia en territorio nacional, todo eso continúa. La forma de abordar esto es acudiendo a los medios de información que puedan dar información fiable y luego buscando apoyo en las redes que ya están trabajando para poder dar apoyo y asistencia jurídica, porque los abogados privados no se van a dar abasto si en efecto se implementa la estrategia de deportar millones y millones. Va a ser imposible. Las organizaciones sin fines de lucro tampoco van a poder hacerlo porque tienen recursos muy limitados. Se tiene que operar bajo la premisa que muchas personas van a tener que defenderse por sí solas. Y parte de la estrategia de muchas ONGs ahora es precisamente de elaborar guías para que esas personas puedan saber cómo defenderse, cómo poder responder si llega migración a su lugar de trabajo, o a su casa, o a la escuela, o al hospital, o a la iglesia, o a los juzgados, porque pueden estar ahí por otras cosas que no tengan nada que ver con migración. En los centros de detención, donde han sido reunidos ya en algunos lugares centenares o miles de personas, hay mucho temor, hay mucho miedo. Trump prometió que al día siguiente de su toma de posesión iba a iniciar las primeras deportaciones masivas. Ahora, estas redadas y estas deportaciones masivas ya se están llevando a cabo en Estados Unidos. Los medios informan que efectivamente así es. Se han visto vídeos, imágenes de redadas que ya se están dando y habrá muchas personas que no solamente son vulnerables hoy por hoy, pero que esas cifras van a aumentar considerablemente porque hay una ley que se está tramitando y que ya ha sido aprobada por ambas cámaras y solamente está esperando la firma del presidente Trump, por la cual se va a poder ampliar el universo de personas que están sujetas a detención y deportación. Y eso incluye no solamente las personas que tienen ya antecedentes penales por delitos graves, sino por delitos o faltas menores. Se calculaba que eran unos 47,000, 48,000 nicaragüenses que tenían órdenes de deportación ya
No se sabe cuántos de ellos, cuántos más tienen antecedentes penales, pero no tenían orden de deportación. Y eso habría que ver cuántos de ellos son. Y teniendo en cuenta que una vez que se firme esta nueva ley, ese número va a aumentar considerablemente. Además de esa cifra que mencionaba, se puede estimar cuál es el universo de nicaragüenses que están en mayor riesgo de deportación. Esto lo venimos trabajando desde 2017, por ejemplo, en el contexto de la campaña para obtener una nueva designación para el TPS, por cuanto a que el entonces presidente Trump también emitió una orden cancelando TPS para Nicaragua que estaba en vigor desde 1999. Una organización, un think tank pequeño de Washington, que se llama Forward US, nos hizo un estudio, un cálculo en enero de 2023 basado en el número de contactos que había entre nicaragüenses y la patrulla fronteriza, más quienes ya desde el territorio, habiendo ingresado en el territorio, pero sin haber tenido contacto con las autoridades, habían presentado solicitud de asilo. En base a eso, en ese entonces ellos calcularon que serían unos 350,000 nicaragüenses los que podrían beneficiarse de una designación nueva para el TPS. Y eso nuevamente incluía a quienes ya tenían procesos de asilo en curso, pero que se estimaba de que no iban a poder ganarlos por carecer de pruebas fehacientes de que sustentaran su solicitud. Cuéntame. 350,000. ¿Cuál fue la cifra inicial que dijiste antes? Se cree que hay unos 47,000 nicaragüenses hoy por hoy que tienen una orden de deportación activa. A esos 47,000 habría que agregarles los que van a sumarse una vez que se apruebe la nueva ley. Y habría que hacer un cálculo nuevo de cuántos nicaragüenses están en riesgo de deportación por tener antecedentes penales. Ya sean faltas graves o faltas leves, pero que no estén contabilizados dentro de los 47,000, o sea, que han estado bajo el radar de las autoridades. Pero eso ahora no es garantía de nada, porque con la nueva ley, en cualquier momento, cualquier oficial de migración puede pedir papeles. Y si la persona no los tiene, entonces está en riesgo de ser expulsada. En los últimos años, incluso antes con las administraciones demócratas, se ha mantenido un ritmo de deportaciones de nicaragüenses de Estados Unidos a Nicaragua. Las deportaciones podrían aumentar sustancialmente. Se necesita para ello un acuerdo de la dictadura de Daniel Ortega con el gobierno de Trump para efectuar esas deportaciones, o lo pueden hacer unilateralmente. El ritmo va a aumentar considerablemente. Y hay que tener en cuenta que la política migratoria en realidad, si bien varía un poco, en realidad son políticas de Estado que obedecen a intereses del país. En el tiempo de la administración Obama, por ejemplo, se sabía que había una crisis económica profunda y que había que proteger el mercado laboral. Entonces, el ritmo de deportaciones de la administración Obama fue enorme. Incluso se cree que mayor que el número de deportaciones o el ritmo de deportaciones de la administración siguiente. La otra cosa es que hay que tener en cuenta que desde hace un tiempo el electorado estadounidense viene apreciando esto como un problema grave y sus representantes tienen que responder y atender. Ahora bien, existen protocolos y existen leyes que requieren que para poder deportar a una persona tiene que verificarse la identidad. Por lo general, requiere eso la intervención o el diálogo o el contacto con las autoridades de gobierno del país de procedencia. Esto es algo bastante importante y clave por cuanto a que hoy por hoy no hay un acuerdo vigente entre Nicaragua y los Estados Unidos para facilitar eso. Y en base a un memorándum que emitió el hoy secretario de Estado, se asume que esa va a ser una de las prioridades de su gestión, buscar acuerdos migratorios para poder frenar la migración irregular. En el caso concreto de Nicaragua se complica un poco más porque el gobierno nicaragüense no solamente no ha buscado cómo colaborar con el control de flujos migratorios y aceptar a sus deportados, aunque sí se dan deportaciones, sino de que el gobierno más bien ha cancelado o cerrado o clausurado consulados en el país que permitían o facilitaban esa identificación de los ciudadanos. Las consecuencias prácticas de eso es que el proceso de deportación o de expulsión para los nicaragüenses suele ser mucho más prolongado
que para otras nacionalidades. Entonces, este es una oportunidad para buscar un acercamiento entre el gobierno de Nicaragua y el de los Estados Unidos para colaborar. Pero ese acercamiento que le conviene a Estados Unidos para ejecutar su política de deportaciones le podría dar también ventaja a la dictadura de Daniel Ortega. Infelizmente, esa siempre es una probabilidad y tenemos ejemplos de eso que son bastante cercanos. Por ejemplo, a los venezolanos, la administración Biden les concedió 2 designaciones de TPS y 2 ampliaciones, incluyendo la que fue anunciada hace unos 10 días. Se dieron justo al día siguiente que el gobierno de Venezuela, en ese entonces, acordó a colaborar con recibir a esos deportados. Se asume que fue parte de un acuerdo. O sea, no lo podemos saber porque nadie lo dice ni puede explicarse. Pero si uno analiza la cronología, se da cuenta de que hay un nexus ahí bastante claro. ¿Dónde están esos nicaragüenses o esos grandes comunidades o grupos que están con mayor vulnerabilidad para ser deportados? Asumimos que la inmensa mayoría está en la Florida porque es el estado que acoge a la mayor cantidad de nicaragüenses. Pero no solamente en la Florida y en California, como muchos, como en los 80, por ejemplo. Sabemos que hay nicaragüenses ahora en todo Estados Unidos. Por ejemplo, después del 2018 se ha dado un enorme crecimiento de nicaragüenses trabajando en granjas y fincas, tanto en agricultura como en ganadería, en todo el medio oeste. Indiana, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, etc. Asumimos de que muchos de ellos, precisamente porque son grupos más pequeños, son más vulnerables. Hay nicaragüenses por todos lados. Hay una comunidad nicaragüense bastante notable en Texas, en Luisiana, como lo ha habido siempre, en el norte de California, en Oregon, en Washington, por todo el país.